Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Conversaciones en la azotea del Lefebvre del Derecho. Hoy tenemos el placer de discutir sobre uno de los temas posiblemente de mayor preocupación en el mundo de la abogacía. Estamos hablando del futuro de la prestación de servicios jurídicos y el futuro de los abogados como ese rol profesional en el que se envuelven en el día a día. Tenemos el privilegio de contar para discutir sobre esta materia con Eugenia Navarro, directora de Trama Projects y además profesora de SADE de Comunicación Jurídica, de Estrategia y Dirección. Tenemos también el placer de estar con Gemma Moral, socia responsable del sector legal de PricewaterhouseCoopers. Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de futuro de abogacía, estamos yo creo que siempre sobre la lupa de si realmente estamos innovando o no estamos innovando y si el futuro de la prestación de servicios jurídicos va a ser distinta a los últimos años en un sector donde siempre se ha caracterizado por ese inmovilismo. Y la primera pregunta obligada que tengo que haceros, Eugenia, es ¿realmente hay innovación en el sector jurídico? Yo creo que ha sido un sector muy movilista y que durante muchos años los modelos han funcionado y han servido. Creo que a día de hoy son los clientes los que están tirando del sector legal y que dicen que lo que ha funcionado hasta ahora pues no funciona. Entonces hemos visto cómo los clientes pues de repente están pidiendo innovación, sobre todo pues en todo el tema de pricing, los modelos de facturación. La facturación por horas no se adapta bien al sector legal. Y también quiero decirte que esto ha venido provocado por la crisis, ¿eh? O sea, no creo que esto hubiese llegado, pero la crisis lo que ha hecho es acelerar estos cambios que los clientes están necesitando. Hay mucho dinero en juego para proyectos que se están gastando los clientes y quieren que de alguna manera se les justifique el coste y la efectividad en la asignación de trabajo. Y eso en modelos tradicionales no era la prioridad, era el trabajo técnico. Yo creo que este cambio de paradigma justamente viene por esa necesidad de adaptarse a lo que necesitan ahora los clientes, que ya no es lo mismo que han necesitado hasta ahora. Sí, yo por completar lo que está comentando Eugenia, nosotros vemos que al final, al inicio de la crisis, 2008-2009, se creó la tormenta perfecta, ¿no? Llega la crisis económica, lleva una sobreregulación inmensa, ¿no? Para intentar también, de alguna manera, paliar esa crisis, pero es que además hay una presión para la reducción de costes tremenda, con lo que es absolutamente antagónico. Además, yo creo que todo el tema de digitalización, globalización, los clientes tienen acceso a la información de otra manera, lo técnico está ahí, entonces tú tienes que dar algo distinto. Nuestros abogados, todos los millennials, ¿no?, piden otras cosas, o sea, las carreras que probablemente tuvimos nosotros no son las que ellos están esperando, ni la flexibilidad, ni en formación, ni en participación en proyectos. Y yo creo que, y el mundo se ha hecho global, ¿no? Yo creo que eso es bastante obvio, pero el cliente está aquí o está allí y le tienes que acompañar. Entonces creemos que esa tormenta perfecta, ¿no?, que ese inicio, ¿no?, de nuestra transformación en un sector absolutamente movilista llegó. Y permitidme una pequeña tontería, en octubre del año pasado celebramos, si recordáis, el Día del Regreso a Futuro, de la película de Regreso a Futuro. Hubo varias predicciones, muchos artículos en prensa de qué predicciones se habían cumplido y cuáles no. Hubo una que no se cumplió, que era que los abogados iban a desaparecer. Al final lo que decía es la justicia funcionaría bien y por fin el abogado desaparecería. Yo creo que no ha desaparecido, pero lo que tenemos claro es que se tiene que transformar y la innovación es una de las vías. Habéis mencionado dos elementos que para mí son clave, uno externo y otro interno. Es decir, tú hacías referencia a que el cambio lo marca el cliente, posiblemente como muchos mercados, pero tú también hacías referencia a que son los propios abogados dentro de las firmas, grandes o pequeñas, las que al final ponen su pulso. ¿Alguno pesa más? ¿Van de la mano? Yo creo que el que pesa es el cliente. Absolutamente. O sea, y yo creo que quien sepa leer lo que ocurre en el mercado, pues lo que tendrá es una ventaja competitiva. Desde luego la innovación, fíjate que viene mucho porque el cliente ha encontrado que cosas como que es muy doloroso para algunos abogados, pero hablan de que la calidad técnica está igualándose, y cuando la calidad técnica está igualándose, lo que buscan cuando buscan un abogado son otras cosas muy vinculadas a lo que es el servicio, muy vinculadas a que entiendan su negocio, muy vinculadas a que se comprometan, que les hablen de riesgos, que les hablen de predictabilidad. El abogado ha sido muy reactivo, me piden una cosa y yo respondo, y ahora lo que buscan
son business partners en sus abogados. Y eso es un cambio de mentalidad, porque fíjate que todo el material promocional que tienen las firmas, específicamente en España, en el mundo anglosajón, ya hablaremos más tarde, se centra en explicar cómo son técnicamente, son materiales descriptivos. Cuando hablan de productos son las áreas de práctica opuestas por orden alfabético o cambiando alguna cosa, pero aún estamos en ese momento endogámico en que el abogado explica lo que él piensa que el cliente necesita y no están escuchando y modificando los discursos en base al servicio. ¿Cuántas webs vemos que hablen de precios, de modelos de facturación, de lo que realmente le interesa o es diferencial para el cliente? Las áreas de práctica desde luego ya no lo son. No, yo creo que totalmente, yo creo que lo que hemos hecho es volcar nuestra propia, probablemente endogamia, ¿no? Oye, pues las especialidades del derecho, determinados productos jurídicos, y lo volcamos hacia afuera al cliente como si eso es lo que le interesa. El cliente tiene problemas, quiere que tú se los soluciones, sea de derecho mercantil combinado con laboral y con algo de fiscal, me da igual. Pero yo creo que dicho todo eso, o sea, yo creo que al final la clave del cliente, primero el cliente es el que manda, yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. Al cliente hay que adaptarse, pero al cliente también tienes que generar la relación. Lo que yo creo que no se ha transformado ni ha cambiado, que al final todo esto va de relaciones personales. O sea, el abogado sigue siendo de confianza. Yo creo que eso lo seguimos teniendo, tenemos que seguir siendo trusted advisors de nuestros clientes. Pero está claro que nos tenemos que poner en sus zapatos, ver qué problemas tienen y darle la solución, viendo hacia atrás el despacho a ver qué es lo que saco aquí, cómo combino. Yo creo que una de las claves, o por lo menos en nuestro modelo fue clave, el modelo colaborativo. Esto ya no va de que yo voy, vendo yo, ejecuto yo, no. Probablemente los problemas han crecido, la complejidad de los problemas, ha crecido la dimensión territorial de los problemas y eso significa que tienes que ser capaz de montar equipos que trabajen para una solución, no para vender un servicio. Y yo creo que esa es la gran transformación, sabiendo además que el modelo colaborativo, y en nuestra opinión, pues, el que sea, o sectores, hablar el lenguaje del cliente, o especialidades, o tener oficinas cercanas del cliente, con todo ese modelo colaborativo se crea valor. Y la creación de valor es la clave para ahora vender, no es, o sea, yo creo que tenemos que cambiar, ha sido un coste, ¿no? Esencialmente hemos sido coste probablemente para los clientes, tenemos que ser capaces de darles una proposición de valor, que solo se genera colaborando y mezclando y con una visión mucho más global. Estás hablando desde una perspectiva de una gran firma, donde al final tienes una experiencia, casi diría, interna y externa, también en el sentido nacional e internacional. ¿La innovación viene solamente desde fuera? Es decir, esa propuesta de valor de la que tú hablas viene inspirada en modelos externos o en España estamos innovando? A ver, nosotros en concreto, evidentemente tenemos fuera todo lo que viene de fuera, pues probablemente a veces nos saca unos años de diferencia, pero nosotros hace años que vimos que la innovación había que meterla incluso, ¿no? en los abogados, ¿no? Que yo creo que era un gran reto. ¿Cómo lo hemos hecho? Básicamente trabajamos con dos líneas en la innovación. Tenemos la innovación metida básicamente en crear, en anticiparnos a normativa, en crear productos para soluciones complejos y ir por delante de las necesidades del cliente creando algo distinto. A veces porque fuera ha funcionado, a veces porque va a cambiar una norma, a veces porque es tan complejo que, bueno, en ocasiones nosotros tenemos también gente experta no solo en lo jurídico, sino en manejo de bases de datos, en auditorías de procesos, en método, en herramientas, ¿no? Y el problema es complejo. Yo creo que esa es una vía. Y esa vía, por ejemplo, eso nos dio resultados y el año pasado lanzamos una plataforma de mediación online, bueno, pues que tuvo un premio en expansión como una de las 50 mejores ideas digitales, ¿no? del año. Y eso salió de ese laboratorio de ideas que tenemos. Otro es que esto es muy curioso, a nuestra gente joven le metemos durante un año unos proyectos que llamamos Unique Challenge, en que les damos un reto, pero un reto de la realidad de nuestro despacho. Oye, ¿cómo puedo llegar a ese nicho de cliente? ¿Cómo puedo tener un acuerdo de fees distinto con este cliente que no me va a poder pagar? ¿Cómo trata una startup? ¿Cómo trata una fintech? Y a la gente joven, que es justo la que puede entender ese idioma, le ponemos el reto de, oye, en el fondo es hasta un concurso interno, nos vais a traer ideas a la ejecutiva y nos vais a decir cómo abordar determinados temas. Y de ese vuelve a ser, ¿no? otro laboratorio casi de I+D+I, luego volcamos ideas para nuestro negocio, ¿no? Y eso es, o sea, el estar cerca y tener la innovación metida en tu cultura es lo que te permite, yo creo, que anticiparte y dar soluciones. ¿Qué vemos de fuera que debamos inspirarnos?
Uy, de fuera vienen ideas muy fuertes. Yo quería hacer un apunte a lo que ha dicho Gemma, y es que el valor es realmente ahora de lo que están hablando los clientes. Y hay una asociación, que es la ACC, que es la Association of Corporate Councils, en el que dan una definición de valor y dicen que el valor es el coste, eficiencia, la eficacia en la asignación de trabajo y la capacidad de predecir escenarios y acotarlos en coste. Y la capacidad técnica se da por supuesta. Entonces, hacia ahí es donde tienes la capacidad de innovación. Hacia afuera estamos viendo mucha innovación, sobre todo en lo que se denominan los Alternative Business Structures, que ya dejan de ser law firms. Y ¿Qué se diferencian de los despachos de abogados? Ya sabes que en Inglaterra, para ser una law firm, todos los socios tienen que ser abogados. Ellos tienen estructuras empresariales y no tienen socios. Esto fue, cuando Axiom se fundó, piensa que fue un formato que ellos Para provenían... el que no conozca Axiom, perdona que te interrumpa, ¿qué es Axiom? Axiom es una empresa de prestación de servicios legales, y lo que hace es dar un enfoque totalmente diferente al tradicional que han dado las firmas de abogados. ¿Por qué? Primero por su modelo. Ellos dicen que no tienen costosísimas oficinas. Ellos además tienen un formato de secondment, o sea, ellos llevan al abogado a casa del cliente o trabajan desde casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede dedicar el tiempo desde su casa a un abogado que se pueda concentrar? Y además su lenguaje y su manera de trabajar está orientado a la efectividad, está orientado al project management, el entender los asuntos legales como proyectos, y además ellos hablan de diagnóstico también. Ya es difícil encontrar la descripción de las áreas de práctica, por ejemplo, en Axiom. Lo que encontramos es un lenguaje muy cercano a lo que están necesitando las empresas. Yo creo que estos modelos, igual me adelanto a lo que me ibas a preguntar, ¿van a llegar a España? Yo creo que se está resistiendo los modelos en Europa, y se está resistiendo también en Latinoamérica estos modelos, porque culturalmente es verdad que aún existe por parte de los clientes ese vínculo tradicional con los despachos, pero no me cabe la menor duda de que van a entrar y que lo que están ofreciendo tiene una ventaja competitiva, en dos sentidos. Uno, en la forma en que se aproximan a los clientes, y dos, en un entorno amable también para la propia gente que está trabajando. Os estoy escuchando hablar de innovación, y posiblemente sea porque yo me dedico a la tecnología y a mí la innovación muchas veces se me vincula, aunque sea mentalmente, a tecnología. Sin embargo, estáis hablando de otras cosas, estáis hablando de procesos, estáis hablando de creación de valor en otro sentido, incluso casi de intereses particulares del abogado. ¿Cómo juega todo eso aquí? No, yo creo que la tecnología es un facilitador de la innovación. O sea, nosotros, como lo vemos, es que si tú quieres quieres tener la capacidad de asumir determinados trabajos, ¿vale?, que pueden ser muy voluminosos, que pueden ser complejos porque participen especialistas, ¿no?, y tengas que juntarlos, porque pueden ser internacionales, es imposible a la tradicional ejecutarlos, es imposible. Entonces, al final, tú tienes que tener un enfoque, una metodología y un proceso, pero además tienes que tener herramientas, software, o sea, tecnología que te ayude. Nosotros hemos desarrollado tecnología propia para temas tales como llevanza masivos de pleitos. No puedes llevar ahora mismo, puedes llevar una cartera de 100.000 pleitos, con vistas, pleitos de verdad, de los de ir al juego de primera instancia. No los puedes llevar si no tienes un apoyo de tecnología. Estamos llevando la gestión de riesgos, que yo creo que es una de las áreas, si luego hablamos de áreas del futuro, absolutamente, yo no sé si es la primera o la segunda, la gestión del riesgo. Entonces, los abogados tenemos que empezar a hablar de riesgo legal, del riesgo fiscal, del riesgo laboral, del riesgo de cumplimiento. Y esos riesgos se gestionan con herramientas. Leemos de manera periódica distintas publicaciones que lanzan rankings de firmas más innovadoras, principalmente están focalizadas en el sector o en el mundo más anglosajón, pero los que estamos en España, ¿qué tenemos que mirar o qué tenemos que envidiar de esas firmas que salen primeras posicionadas en estos rankings? Bueno, yo creo que la innovación que tienen estas firmas, fíjate que se habla mucho de tecnología y que parece que deban tener muchos presupuesto tecnológico para tener innovación, y vienen en lo que es la definición de producto. Por ejemplo, este año ha ganado Pinson Mason, tiene dos productos que son, uno es Cerico y otro es Vario. Cerico no es más que un modelo de compliance online. Es una manera diferente de hacer compliance. O, por ejemplo, BLP, Lawyers on Demand, que lo que hacen es tener un pool de abogados, tanto para in-house como para abogados externos, a los que cuando tienen una punta de trabajo
pueden recurrir a precio de in-house. O incluso Bert & Bert, que es una firma tradicional, tiene un producto que se llama el Virtual General Counsel, que ponen a disposición pues, una red mundial para los in-house, 24 horas, 7 días a la semana, de tal manera que además el coste, fíjate que siempre te estoy hablando de tema de coste, sea parecido a su fuerza interna. ¿Y es verdad que esto necesita tecnología? Pues por supuesto, pero la innovación es el approach que tienen a la manera de prestar el servicio, intentando entender cuáles son las necesidades del cliente. Yo creo que los modelos de Virtual Law Firms también, fíjate que están combinando firmas tradicionales con modelos, con servicios online, tienen mucho que decir. Hace unos 10 años te hubiese dicho que en España imposible que una Virtual Law Firm tuviese o creciese en el sector de los negocios en España, pero yo creo que esto tiene que llegar, porque es bueno y fíjate que la innovación es bueno en dos sentidos, tanto para los abogados que trabajan en esos modelos como para el cliente. Están dotados de flexibilidad y son modelos que son eficaces. Y yo creo que por ahí es por donde tiene que llegar la innovación, intentando buscar esos productos que se adaptan realmente a las necesidades. Ya no puedes dar un informe de 800 páginas a un in-house que su negocio se mueve rapidísimo. Tienes que entender que a lo mejor le tienes que dar un slide y un PowerPoint, pero es mucho más difícil. Hay un estudio que acabamos de publicar, que es la encuesta mundial de CEOs, que llevamos 18 años haciéndola, que a mí me parece interesantísima, que se presentó en Davos, que fijaros, los riesgos que perciben los CEOs mundiales, la primera es el aumento de la regulación, la cuarta es la disponibilidad del talento. ¿Vale? Y yo creo que nos lo podemos aplicar, pero a su vez ven como dos oportunidades básicamente en la innovación y en la tecnología. Como veis, yo creo que el hilo conductor, ¿no?, de los grandes CEOs lo tenemos también nosotros metido en vena. Hicimos también un informe sobre la transformación de la función jurídica y solo 3 temas que a mí me parecen interesantes para esta mesa. La estructura organizativa donde están las asesorías jurídicas internas, cada vez más tienen que depender del primer ejecutivo, pero cada vez más se conectan con otros. Entonces yo creo que un gran reto que tenemos nosotros es ese trabajo colaborativo con otros y esa capacidad de estar cerca de la estrategia del negocio, no nuestros despachos sentados, ¿no? Un segundo reto que me parece también muy revelador son los objetivos que persiguen, porque lo persiguen internamente y a sus despachos. Calidad, pero vamos, que la calidad customizada, o sea, háblame mi idioma, ¿no? Eficiencia y flexibilidad. Los clientes hay que estar en todo momento, ¿no? Y yo creo que eso también los abogados tenemos que verlo. En tercer lugar, sus necesidades son globales. Entre una muestra de 60 empresas, el 70% tenía intereses en Latinoamérica, el 60% en Estados Unidos y hasta el 40% en Asia. O somos capaces de cubrir, ¿no?, todo ese espectro, o es imposible. Con lo que ha traído a nuestro... Y luego en los estudios de España 2033, que es una colección, bueno, es España, el cliente, el consumidor, las claves son las que hemos venido diciendo. Yo creo que sobre todo en el consumidor, que me parece muy interesante, habla de un consumidor con mucho poder de decisión, muchísimo poder de decisión, muy individualista pero colaborativo, exige movilidad, ¿vale? Y exige mecanismos de retención distintos, ¿no? Yo creo que el cliente probablemente ha madurado mucho, ¿no? Entonces desde los despachos tenemos que entender esa voz del cliente. Temas como la globalidad, la tecnología, todo lo que hemos hablado. Con lo que, si lo traemos a nuestro mundo, yo diría, uno, tenemos que tener un enfoque muy cercano a lo que le pasa a nuestros clientes, a la estrategia, al negocio, hablar con ellos, acompañarles desde un punto de vista internacional. 2, tenemos la preocupación en el cumplimiento de la regulación, es clave. O sea, cualquier enfoque, luego hablaremos probablemente de futuros negocios, alrededor, ¿vale?, del cumplimiento de la regulación y del control de riesgos, creemos que es de futuro. Y yo creo, tercero, eficiencia. Los precios, el esquema de precios es distinto, con lo que eso a nosotros nos tiene que llevar a ver alrededor de la organización del trabajo, de los equipos y alrededor de la tecnología como facilitador, cómo poder darle lo que el cliente pide al precio que lo va a pagar. El cliente, ha quedado claro que el cliente ha cambiado, ¿cómo tiene que cambiar el abogado? O preguntado de otra forma, ¿cómo tiene que ser el abogado del siglo XXI? ¿Tiene que desarrollar unos skills distintos? ¿Cuál es el valor ahí? Yo creo que se ha hablado mucho del perfil de abogado del siglo XXI, nosotros en ESADE también hicimos un estudio al respecto, y es verdad que ha cambiado en algo básico, que es que todo lo que se suponía que es la excelencia técnica es un must, o sea, deben ser excelentes técnicamente, pero eso no es suficiente. ¿Qué están buscando
los despachos cuando están contratando, pues están buscando también perfiles que se adapten bien a los clientes, por tanto que tengan esas habilidades y competencias sociales, y ahora se está hablando mucho del vínculo emocional con las marcas incluso de abogados, porque es verdad, cuando se está igualando la oferta hay que saber generar esos vínculos de alguna manera. Y también han de incorporar la gestión como parte de la profesión, no como algo extra, ¿eh? Entonces, ¿qué es la gestión? Pues la gestión, hay una parte de recursos humanos, de gestionar equipos de alto rendimiento, porque el cliente te exige que seas eficaz, por supuesto conocer temas de finanzas, comunicación y desarrollo de negocio, y el último punto, por supuesto, es el tecnológico. Yo añadiría, a mí me gustaría que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Yo creo que hay una parte de marca personal que tienes que ponerte a generarla, ¿no? Yo creo que la marca personal sigue siendo importante. Hay un tema de, yo creo que la oratoria y todo lo que rodea la oratoria, pero no para dar grandes lecciones magistrales, sino para trabajar con otros y convencer a otros, es básico. Y luego creo que la parte comercial, que está alrededor de la gestión. Es que al final esto también se trata de vender nuestros servicios. Porque, por ejemplo, en la oratoria muchas veces el abogado al cliente le habla en términos técnicos y lo apabulla, y el abogado piensa que está en su mentalidad de que la diferenciación está en el tema técnico, piensa, bueno, se va a enterar de lo que yo sé técnicamente, ¿eh? Y claro, el cliente no busca eso, busca que le entiendas y que también pueda entender lo que le está explicando su abogado. Pragmatismo. Sé que posiblemente no sea ni honrado, pero en apenas unos segundos o un minuto, ¿cuáles son las oportunidades que tiene el sector jurídico en la innovación? Yo soy una convencida de que el sector ahora va a vivir en España y digo España, pero en general va a vivir un mundo de oportunidades. Yo creo, desde los que sepan posicionarse, tipo, por ejemplo, Radian Law, que lo que ellos quieren son los contratos de volumen de las empresas, un posicionamiento diferente por tipología de trabajo, y además que hablen de precio fijo, a los que sepan innovar en todo esto que aún no ha llegado en España, en los secondments, en trabajar con el Project Legal Management. Yo creo que hay un mundo de oportunidades. Un ejemplo muy tonto, pero las páginas web de los despachos en España siguen siendo identidad corporativa, no se están utilizando ni para la generación de negocio ni tampoco para prestación de servicios. Yo creo que estamos en un momento muy bonito y que yo espero que estamos al albor de ver cambios disruptivos muy interesantes y con muchas oportunidades para los emprendedores dentro del propio sector jurídico. La visión desde una Big Four hacia el resto de la abogacía, ¿hacia dónde vamos? ¿Nosotros o ellos? Ambos. No, yo creo que ambos. Yo creo que vamos todos en la misma línea. Esto se trata, a ver cuánto... Yo creo que ha habido unos años muy duros, ¿vale? Una competencia atroz en precio, probablemente no entendernos, y yo creo que lo que tenemos que hacer es probablemente dar una vuelta, ¿no?, a nuestro modelo todos, ¿no? Y esa vuelta es probablemente repensarnos cómo hacemos las cosas, diferenciarnos. Y yo creo que hay probablemente aspectos de diferenciación que a cada uno tiene que escoger el que mejor le vaya, pero sobre todo creerte que yo creo que la rigidez, ¿no?, si me lo permites, que hemos tenido tiene que cambiar. Se llama flexibilidad con los clientes y con nuestra gente, flexibilidad en el trabajo, flexibilidad en cómo hacemos nuestra ejecución. Si somos capaces de cada uno luego encontrar tu diferencia, que sea, oye, pues esto no es Big Four, o soy el que mejor hace, ¿no?, tal trabajo, pero va de eso, va de realmente creernos que tenemos que dar una vuelta a nuestro modelo. Eugenia, Gemma, ha sido un auténtico placer compartir conversación y viento huracanado en la azotea de Lefebvre el Derecho, y a todos vosotros que habéis estado ahí, daros las gracias igualmente y recordaros que podéis seguirnos a través del hashtag en redes sociales Conversaciones LED. Os esperamos pronto en siguientes ediciones.